cuando llegamos a la iglesia, no sé en las condiciones que llegamos, pero hay situaciones, no todas las situaciones son iguales. Vengo de visita, vengo a conocer, vengo de un logro muy grande, me está atropellando el éxito en la vida y estoy muy contento y exultante, y vengo a la iglesia este domingo, pero también vengo con muchos miedos y vengo porque estoy pasando por una situación de incertidumbre y porque estoy pasando por pruebas y porque tengo problemas económicos y problemas de salud y problemas de familia y situaciones difíciles en mi matrimonio, con alguno de mis hijos, con amigos, familiares, y vengo a la iglesia y vengo con ganas y vengo sin ganas, y vengo triste y vengo contento y vengo con la cabeza en otro lado, pero vengo y me siento y digo: Señor, ¿qué tenés para decirme? Me has traído con un propósito hoy, ¿sí? Una hermana me llamó esta mañana y me dijo: estoy triste. No iba a venir, pero vine porque sé que debo venir. Pero me llamó una niña también, cuando fui a saludarla. Le dije: ¿tenías ganas de venir a la iglesia hoy? Y me miró y me dijo: no. Entonces, también es algo que nos encanta, poder ser transparentes. Muchos domingos no tengo ganas de venir. Y vengo y el Señor me sorprende, y me sorprende gratamente, y siempre el Señor me trae con un propósito, y el propósito es hablar a mi corazón, llenarlo, humedecer esa sequía espiritual que traigo. Y esto es importante, estar atentos. ¿En qué parte del culto? Decimos siempre: el culto comienza cuando aquellos hermanos te abren la puerta, ¿sí? Y termina cuando vos te vas. Ya a esa hora no hay nadie que te abre la puerta, pero te vas y tomaste tu café. Y a veces el Señor te habló en el café, en la última charla que tuviste con el último hermano. Y a veces te habla como cuenta mi hermano Kafitsidakis, de apellido, Leandro, que llegó a la iglesia un día y Gaby lo saludó y dice que ese saludo le cambió la vida. Y Gaby dirá: no sé de qué forma lo puedo haber saludado, pero indudablemente que Jesús estaba esperándolo en ese abrazo, en ese beso, en ese qué lindo que viniste. Y eso cambió la vida de Leandro. Y algún día voy a hablar de la vida de él, porque es un hijo espiritual que amo con todo mi corazón y es un testimonio vivo de la resurrección de Cristo. Está en el sur viviendo en Neuquén. Pero a él le cambió la vida ese saludo, ¿no? Donde el Señor lo esperaba con los brazos abiertos y le decía: Leandro, ¿hace cuánto que te estaba esperando? Entonces, atentos a la voz de Dios, porque Dios tiene algo para decirnos hoy. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por esta invitación que cada día nos haces: vengan a mí los que están cansados, los que están trabajados, y yo les daré descanso. Compartan ese yugo, que mi carga es ligera, y aprendan de mí, que soy manso, humilde, manso, paciente y humilde. Aprendan de mí. Gracias por esta invitación tan hermosa, Señor. Venimos a ti esta mañana pidiéndote que abras nuestros oídos espirituales, que abras nuestra mente y que abras nuestro corazón para albergar lo que vos querés decirnos y ponerlo en práctica, Señor, para nuestra bendición, para tu gloria y para bendición de los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir a Génesis, ¿sí? Porque todos los problemas, cuando hablamos de problemas, ¿sí? Y estamos hablando mucho de problemas últimamente. Problemas sociales, problemas morales, problemas económicos, problemas a nivel mundial hablo, ¿no? Todo el problema tiene un origen, tiene un solo origen. Y es justamente allí en el Génesis, en el capítulo 3, que tiene su origen el problema. Y por supuesto, cuando el problema tiene
un origen y nosotros tenemos que buscar una solución. Tenemos que ver cuál es el origen. Tenemos que ver, esta semana me tocó ir a hacer unos estudios y yo pensé que el médico me iba a revisar y que no, me dijo, vamos a hacer todos los estudios porque tenemos que ver el origen de los síntomas que usted tiene. Entonces, ni me tocó, me recetó una serie de estudios y ahora hasta no saber el origen de la sintomatología no piensa mover un dedo. Y creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ver cuál es el origen, porque buscamos en el trabajo, y buscamos en la educación, y buscamos en la política, y buscamos en la sociedad, y buscamos el problema, la solución a un problema que tenemos que ver cuál es el origen, ¿sí? Génesis capítulo 3, dice el verso 2, que la serpiente estaba hablando a la mujer. Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol que haya en el huerto, nosotros podemos comer de ese fruto, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer entonces vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te dijo? ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras? Y el hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Y sigue el relato, ¿sí? Pero el nudo de la situación que nosotros vivimos hoy, aunque parezca un cuentito de niños, esto fue una vez que con Antonio regalamos una Biblia a un amigo del mercado, vino y le preguntamos qué le había parecido la lectura de la Biblia, y nos dijo, ¿vos crees que la situación que nosotros estamos viviendo tiene solución con ese cuentito de niños? Y realmente es triste no poder entender el corazón de Dios cuando Dios habla de una situación que es tan real como la situación que estamos viviendo hoy. Dice que el hombre y la mujer vivían en una comunión preciosa con Dios. A la hora de la tarde, cuando sopla el viento de la tarde, Dios se pasea y ellos estaban acostumbrados a esta hermosa situación en medio de este jardín, en medio de este lugar donde no existía ningún tipo de necesidad. Pero que de pronto entra en escena, ¿sí? este personaje, este ángel caído, este Satanás, donde dice, no es tan verdad de que vos realmente podés comer de todo. No, sí, podemos comer de todo.
Somos libres de comer de todo. Hay una sola cosa que no debemos hacer. Esa sola cosa que no debemos hacer es desobedecer a Dios. Y el enemigo incita y dice, no es verdad. Lo que pasa es que Dios quiere ser único. Dios es egocéntrico, Él no quiere tener otro igual a Él. Dios quiere ser el único que realmente tenga esta capacidad y sabe que cuando vos comas vas a ser como Él. Y esto despierta el deseo de querer ser como Dios. Despierta, dice que ve, en primer lugar se acerca a esta situación, a este fruto y desea, ve con sus ojos que era hermoso. Y luego tiene deseos de llegar a tener este entendimiento de discernir, de conocer lo malo para poder valorar lo bueno. Y es allí donde entra esta desesperación, va y lo toma y come. Y entra el germen. Allí es donde entra el germen del pecado, la desobediencia. Y luego va y comparte con su marido, y su marido come, ¿sí? Y el pecado entra en la humanidad y se disemina. Ese es el razonamiento lógico de la situación que hoy tenemos. Y por supuesto buscamos solucionar esto como lo buscaron ellos. ¿Qué hicieron inmediatamente? Fueron, cortaron hojas de higuera y cosieron hojas de higuera y quisieron buscar una solución, las mismas soluciones que nosotros buscamos hoy, hojas de higuera. Buscamos en el trabajo, en el dinero, en el intelecto, en los títulos, en la religión, buscamos y buscamos hojas de higuera y hojas de higuera y hojas de higuera y nos tapamos y tapamos esta vergüenza, tapamos esta ruptura de la comunión con Dios y me escondo detrás de las hojas de higuera. Y allí donde viene esta pregunta, que muchas veces lo hemos comentado, no es una pregunta geográfica. ¿Dónde estás, Adán? Se escondió entre los árboles, pero a Dios no lo iba a engañar, no estaba jugando a las escondidas, ni a Dios le hacía falta que le dijeran dónde estaba. La pregunta es una pregunta espiritual, puramente espiritual, y es la pregunta que Dios te hace hoy a vos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde estás? Cuando esta familia se reproduce, tiene 2 hijos, y el pecado que ya estaba, en el germen estaba, Caín asesina a Abel, y Dios le hace la misma pregunta. Esta semana Andrés compartió con un grupo de hermanos una canción tan preciosa. ¿Dónde está tu hermano, Caín? ¿Dónde está tu hermano? Y la misma respuesta de Caín, ¿no? ¿Qué tengo acaso yo que saber dónde está mi hermano? ¿Acaso soy yo guarda? ¿Acaso es responsabilidad mía? ¿Acaso debo saber dónde está mi hermano? Por supuesto, por supuesto. Claro que es responsabilidad tuya tu hermano. Claro que tu vecino es responsabilidad tuya. ¿Acaso es responsabilidad mía juntar la basura que otros se dan el gusto de tirar donde quieren en la plaza? Por supuesto. Claro que es responsabilidad tuya. Claro que son responsabilidad tuya los niños que juegan en la calle. Claro que son responsabilidad tuya los niños que están después de las 11 de la noche sentaditos esperando que el papá o la mamá estén haciendo trabajos que no deberían estar. Claro que son responsabilidad mía. Pero esa ruptura ocasiona esto. No es responsabilidad mía lo que está pasando en África, el hambre de Haití o el libertinaje de los países que no tienen problemas económicos, pero tienen otros problemas como la violencia, como el desamor, como la falta de respeto. Es responsabilidad mía. Entonces la pregunta, ¿qué puedo hacer? Dejemos de hacer ropas de higuera. Y busquemos la solución donde realmente está la solución. Porque si bien Dios nos dio la ordenanza para vivir bien
y de pronto la rompimos, también el mismo Dios nos dio la solución al problema. Y es allí donde entramos justamente en esta carta tan hermosa que es la carta a los romanos, porque toda la escritura contiene la solución a ese problema, al problema de nuestra ruptura con nuestro Creador, de esa comunión hermosa y tan simple que parece un cuento de niños, pero que fue así. Cuando Dios nos creó en comunión perfecta con Él y la rompimos. Entonces dice Romanos, capítulo 5, simplemente leyendo como introducción un poquito lo que vimos el domingo pasado. Puesto que Dios, verso 1, ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor, y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Y esta firmeza nos permite salir aprobados, y el salir aprobados nos llena de esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Que Dios bendiga esta palabra tan hermosa que venimos desde el domingo pasado, donde de pronto tenemos paz para con Dios, gozamos de su gracia y de su esperanza en Jesucristo. Y es allí donde tenemos la solución. En el verso 12, que es el verso que nos compete hasta el 19 hoy, vamos a ver parte de una analogía que hace justamente el apóstol Pablo de este Adán que cae con Cristo que restaura. Este Adán del cual heredamos esa naturaleza vieja, caída, separada de Dios, con este postrer Adán o este nuevo Adán, Jesucristo, que nos da una nueva naturaleza y nos restaura en esta comunión con Dios. Así pues, verso 12, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Antes que hubiera ley, ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, que se hizo la ley, la muerte reinó sobre los que pecaron, aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato, como hizo Adán, el cual fue figura de aquel que había de venir. Pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado, pues por el delito de un solo hombre muchos murieron, pero el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho mayor y en bien de muchos. El pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios, pues por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios, a partir de muchos pecados, hace justo a los hombres. Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón, aquellos a quienes Dios, en su gran bondad y gratuitamente, hace justos, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida. Es decir que, por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores. Pero, de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. La ley, hasta aquí, perdón.
comenzamos a trabajar con esta solución que Dios nos ha dado. Y dice el apóstol que justamente por un solo hombre entró el pecado y con él la muerte, y esta pasó a todos porque todos pecaron. El pecado entra en un hombre, se disemina al pecado generacional, y luego la muerte, la separación de Dios, entra por ese pecado y todos pecamos. Hay dos problemas serios con este relato de la creación del hombre y la mujer. Uno es echarle la culpa a Adán de lo que nosotros estamos viviendo. Esto me hacía mi mamá. Mi mamá, cuando yo lloraba para ir a la escuela, y me acuerdo que tomando el café con leche lloraba, y ella me decía: si Adán y Eva no hubiesen pecado, vos no tendrías que ir a la escuela. Créanme que el odio que yo tenía hacia este matrimonio era tan grande, porque tanto como el corazón de un niño puede odiar, ¿no? Es decir, no los quería ni ver, porque yo tenía que ir a la escuela, porque si ellos no hubieran, para colmo me hacía un relato, mi mamá no conocía el Evangelio. Entonces me hacía un relato de que cómo vivían ellos y cómo viviría yo si ellos no hubieran pecado. Entonces odiaba y aborrecía, porque yo tenía que estar sufriendo la carga y la molestia de la escuela por este matrimonio que ellos habían hecho lo que se les antojaba. Este es uno de los grandes errores, echarle la culpa a Adán de los pecados que soy yo. Y grande error, porque en Adán estaba yo pecando. En Adán estaba yo representado y desobedeciendo a Dios mi Creador. ¿Sí? Es decir, son uno de los serios problemas. Otro problema es el problema de creer que es un libro metafórico y que esta creación de Adán y Eva es una simple metáfora. Si bien en Génesis capítulo 3 no podemos ser dogmáticos, dice el hermano Stott, en los días, en las horas de los días, en la creación del árbol, que fue un árbol, en la serpiente, que fue una serpiente. No podemos ser dogmáticos en esa figuración. No podemos entender a Adán y Eva como una metáfora. Fueron una persona, el hombre y la mujer, representantes de la humanidad caída, creados por Dios. Y no nos basamos en el testimonio ni en la historia del Antiguo Testamento, sino en la teología del Nuevo Testamento, como lo trajo el Señor Jesús y como lo trajo Pablo, y como en la teología del Nuevo Testamento entendemos que Adán y Eva fueron una realidad creacional, y como tal es la creación y la realidad nuestra. Entra por un solo hombre, entró el pecado y con él la muerte, y esta pasó a todos porque todos pecaron. No le echo la culpa a nadie, porque todos pecaron y están, dice Romanos capítulo 6, destituidos, apartados de la gloria de Dios. Termina el verso 14 diciendo: porque aquel Adán era figura del que había de venir. ¿Sí? ¿Quién es el que había de venir? Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando encarcelan a Juan el Bautista? ¿Sí? Juan está en la cárcel y manda a Jesús a preguntarle ¿qué? ¿Eres tú o debemos esperar a otro? ¿No? Es decir, este Adán que había de venir. Y vamos a ver, porque esto es una parte muy hermosa, donde aquí el apóstol, justamente en este que había de venir, en este postrer Adán, segundo Adán, el nuevo Adán, que es Jesús, hace una analogía muy interesante y muy hermosa, donde hay una sola semejanza. Y la única semejanza entre Adán y Cristo es cómo afecta el acto de uno solo a los demás. Cómo afectó a toda una humanidad el acto de desobediencia de Adán, y cómo afecta a toda una humanidad el acto de obediencia de Cristo, ¿no? Cómo afecta el acto de una persona, cómo afecta a muchos. Pero las diferencias
son, por ejemplo, de motivación. ¿Sí? La motivación, lo que lleva a Adán a caer en el pecado, lo que me lleva a mí a pecar, a desobedecer a Dios, es siempre una actitud, una motivación egoísta, porque quiero ser como Dios, porque quiero lograr, porque quiero y busco lo mío. Esa motivación de desobediencia es movida por justamente un acto egoísta. Pienso en mí, no pienso en los demás, no mido consecuencias. Cada vez que desobedezco a Dios, entro en esta motivación egoísta. La motivación de Cristo fue la gracia. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Te están matando. Que tal cosa no te acontezca, Señor. Apártate de mí, Satanás. No tenés idea, Pedro, lo que estás diciendo. Si yo no voy a la cruz, ustedes están fritos. No tenés idea, Pedro, lo que estás diciendo. Yo tengo que ir a la cruz, pero por ustedes. No tengo absolutamente nada que pagar. Una actitud totalmente de gracia. Totalmente de gracia. Y que no pase de mí esta copa. ¿Sí? Estoy triste. Estoy angustiado hasta la muerte. ¿Cómo me angustio, Señor? Pero que se haga tu voluntad. Un acto de obediencia y totalmente de gracia y generosidad. Hay un efecto en el acto de Adán que acarrea la muerte sobre todos. Entra el pecado y automáticamente Dios separa al hombre de la presencia de él. No podrás estar en mi presencia. Se cortó la relación, ¿sí? De allí la palabra religión. Algo que estaba ligado se desligó. Y ahora hay que religarlo. Por eso la palabra religión tiene como sentido no lo institucional, sino cuando hablamos de religión, hablamos de religar algo que estaba ligado y se desligó. Restaurar esa ligadura, ¿no? Que dice allí Juan capítulo 15 de la vid verdadera, si el pámpano no está amalgamado, soldado, si no forma parte del tronco, ese volver a religar. En cambio, el acto de Cristo acarrea justificación y vida eterna sobre muchos. La naturaleza del acto de Adán fue justamente el desobedecer a Dios. Tenía muy claro lo que tenía que hacer y hace todo lo contrario. En cambio, la naturaleza del acto de Cristo es un acto de obediencia y de cumplir la ley como voluntad de Dios. Vino a cumplirla, vino a hacer la voluntad de Dios completamente. Esto nos habla de nuestra realidad. Esta fue la realidad de un Adán que vivió hace muchísimos años y que poco me interesaría si el problema no fuese mío hoy, si no fuese tuyo, mi hermano. Busca la solución a tu problema, no al problema de Adán. Adán ya está, ya fue. El problema es que ese problema de aquel hombre, de aquel Eduardo creado allá de tierra, se transmite hoy y lo tengo, ¿sí? Lo tengo. Y cuando el apóstol Pablo habla justamente de los hombres antes de Cristo, dice que entre Moisés, entre Adán y Moisés, reinó la muerte. La muerte reinaba. Hoy podemos cantar: la tumba mi meta no es. No espero la muerte. No espero la muerte. Mi esperanza no es que va a venir la muerte a buscarme. Espero otra cosa. Espero la vida. La mejor vida. La única vida. Pero en el tiempo antes de Cristo reinaba la muerte. Mi realidad hoy es esta, que yo soy culpable por acción y por herencia. En primer lugar, por herencia, dice el Salmo 51:5, ¿cómo dicen? ¿Se acuerdan? En pecado me concibió mi madre. Soy pecador desde que nací, dice la versión más nueva. Soy pecador desde que nací. En pecado me concibió.
Acá habla antes de nacer inclusive, ¿no? La versión Reina Valera, desde la concepción soy pecador. Soy culpable por acción porque todos pecaron. Es decir, que soy pecador. Y no tengo que esconder esto. Y ahora, ustedes dicen, no, pero ¿quién va a esconder eso? ¿Quién puede ser tan ignorante de querer esconder que es pecador? Yo. Yo soy tan ignorante. Yo quiero esconder mi pecado. Quiero esconder mi naturaleza de pecador. ¿Y la quiero esconder de quién? ¿Solamente delante de los hombres? No, de Dios. Muchas veces me presento ante Dios y Señor, y Señor me mira y me dice, pero ¿qué Señor, Señor? Empezá por humillarte y quebrantarte delante mío, porque sos pecador. Y la religión es una de las hojas de higuera más grandes y más usadas en el ámbito religioso por el hombre y la mujer pecadoras. Nos revestimos de vestiduras religiosas, de activismos religiosos, de cargos eclesiásticos. Nos vivimos revistiendo y escondiendo de Dios. Y Dios dice, no debes esconder esa naturaleza pecadora. Sos pecador. Y Cristo vino justamente para los pecadores. Esconder tu pecado, negar tu naturaleza, maquillarla, disfrazarla, es no querer aceptar la obra de Cristo, la única obra que soluciona el pecado, la única obra que redime y justifica nuestro pecado. Entonces, soy culpable. Cuando quiero pecar, peco. Y esto me muestra que soy culpable por acción y por herencia. Pero ¿por qué cuando no quiero pecar, como dice el apóstol Pablo allí en el capítulo 7 de Romanos? Encuentro en mí una lucha interna que yo con la mente sé cuál es lo bueno y quiero hacer lo bueno y me programo y me planifico. Pero de pronto arranqué el día y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y comienzo a caer y a caer y a caer y a caer y termino el día reconociendo que necesito la justificación, el perdón, la redención de mis pecados. Y arranco el otro día de nuevo y digo, hoy no lo voy a, hoy va a ser un día. Y de vuelta otro fracaso y otra. Y entonces es una cuestión donde de pronto la Escritura no esconde esto. Nosotros lo queremos esconder, pero Dios lo expone. El apóstol se expone, abre su corazón y dice, miren lo que me pasa. Yo soy el apóstol Pablo. El apóstol no tenía tentaciones, el apóstol no caía, el apóstol no tenía las luchas que yo tenía, dice el apóstol, ocurre que dentro mío hay una pelea tan grande que yo no la puedo soportar, termino creyendo que estoy como vendido, como un esclavo al pecado. Habla de un sentimiento de fracaso que después indudablemente dice, pero gracias a Dios, ¿no? ¿Quién me podrá librar, dice él, de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo, porque tenemos una libertad, tenemos una solución a este problema. Peco porque soy pecador. Esto es un juego de palabras que muchas veces lo hemos explicado, ¿sí? No soy pecador porque peco. Peco porque soy pecador. Nací pecador y por eso peco. No quieras esconder tu condición de pecador. No quieras disimular tu condición de caído, porque sos pecador y por eso pecas, ¿sí? Y por pecar soy culpable. La paga que da el pecado, dice Romanos,